Y es momento de saludar con nuestra invitada el día de hoy. Se trata de Estefanía Grunauer. Ella es la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, institución adjunta al municipio de Quito. Muy buenos días, Estefanía. Qué gusto contar con su presencia. Buenos días, querida Alison. Buenos días, Sofía. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos nuestros amables televidentes? Buenos días, bienvenida, Estefanía. Vamos a empezar entonces ya con la información. A pesar de que el estado de excepción ya culminó, se siguen haciendo estos operativos de control para controlar también los contagios, dada una falsa percepción quizás de la ciudadanía de que ha culminado la pandemia. ¿Cómo se están realizando estos operativos? ¿Cuántos se han realizado hasta el día de hoy desde que culminó el estado de excepción? Y si se está coordinando con la Policía Nacional y el Ejército, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, sí, efectivamente, desde el día lunes el estado de excepción se terminó en todo el Ecuador como tal. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo mesas técnicas interinstitucionales con la Policía Nacional, con el ECU 911, con los señores militares, con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este lunes en el ECU 911 nosotros llegamos a la conclusión que hay otras parroquias, aparte de las 7 que antes estábamos haciendo operativos exhaustivos, en los cuales ahora tenemos que también comenzar con estos operativos. Estas 7 parroquias son Chimbacalle, La Libertad, Ichimbía, Chávez Pamba, Tumbaco, Conocoto, San Juan en el centro y Zambisa. Aquí es donde han subido los contagios según la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud. Nosotros seguimos hemos hecho desde toda la pandemia más de 11,000 operativos. En esta semana hemos hecho alrededor de 56, pero donde más vamos a poner énfasis es justamente en este fin de semana, ya que de acuerdo a la resolución 060 todavía hay actividades económicas que están suspendidas. Justamente, ¿cuáles son las actividades económicas que están suspendidas y cuáles son las que ya están habilitadas para conocimiento de la ciudadanía? Bueno, las que están suspendidas son los bares, las discotecas, los centros de diversión nocturna, los centros de tolerancia y similares, los gimnasios, los centros de entretenimiento y similares en espacios cerrados. Tenemos también que el aforo, por ejemplo, de los centros comerciales, los supermercados y mercados, las agencias de bancos y las cooperativas siguen con el 50% como estaba antes señalado de acuerdo a los protocolos presentados por estas actividades. Así también tenemos que el aforo del 30% por los cines, teatros, auditorios. Pero sin embargo siguen los espectáculos públicos siguen suspendidos. Esas son las actividades que están suspendidas y las otras que ya están abiertas, pero con un aforo limitado de tanto el 50% como el 30%. Cabe indicar que si bien es cierto ya el derecho a la reunión, el toque de queda está suspendido, no están suspendidas las medidas de bioseguridad. Quiere decir que si alguien se reúne en cualquier lugar que está permitido actualmente, tienen que utilizar la mascarilla, los 2 metros de distancia y a la no aglomeración, porque eso tenemos en la resolución 010 que sigue vigente, en la ordenanza 010 que sigue vigente y en la cual está establecidas las sanciones respectivas para las personas que no cumplen con estas medidas de bioseguridad, como repito, son la mascarilla, son los 2 metros de distancia y el tema de bioseguridad como tal y la no aglomeración. ¿Cómo se está controlando que en efecto se cumplan estos aforos, por ejemplo, en los centros comerciales, en las entidades bancarias, en todos los lugares que están habilitados para su funcionamiento? Conocemos que este día martes, en esta semana, el Cuerpo de Bomberos identificó un centro comercial que no estaba cumpliendo con el aforo. ¿Cómo se actúa en estos casos? Bueno, nosotros revisamos para tú sacar una licencia única de actividad económica, tienes justamente el permiso de los bomberos, en donde se señala cuál es el aforo normal que tiene un centro comercial, un restaurante, un cine y todas las actividades que están ahora ya habilitadas para su funcionamiento como tal. Entonces, nosotros como Agencia Metropolitana de Control, lo que hacemos es en conjunto con bomberos o individualmente, vamos a estos establecimientos y revisamos cuál es el aforo que fue otorgado por el municipio de Quito. Es decir, si en un cine tenemos 1,000 personas, sería 300 personas las que pueden estar en este tiempo por esta limitación de aforo y nosotros obviamente con una revisión ocular, con el método científico de observación, vemos nosotros cuántas personas existen y según eso calculamos el aforo. ¿Y las sanciones?
Bueno, tenemos efectivamente por estas actividades económicas que siguen suspendidas, tenemos hasta $15,000 por sanciones, desde 6,000 a 15,000, si es que llegan a abrir, y este fin de semana vamos a hacer operativos bastante exhaustivos en cuanto a estas actividades que todavía no están aprobadas, siguen suspendidas. En cuanto al aforo, sería también de acuerdo a la categoría que tenemos 3 categorías en el Distrito Metropolitano de Quito y van desde los 4 salarios mínimos vitales hasta los 15 salarios mínimos vitales la sanción como tal. También vemos el tema de mascarilla, de bioseguridad, que está de $100 y también podemos utilizar las medidas cautelares, que son obviamente la clausura del local. Sin embargo, ahora estamos en una línea bastante pequeña entre lo que es el control, la salud y la productividad. Por eso llamamos a las personas a que sepan que el virus no se ha ido, que si bien es cierto ya no tenemos el estado de excepción, pero seguimos en una emergencia sanitaria y hasta ha sido ya declarado el sistema sanitario en emergencia. En el caso de los restaurantes, Estefanía, ¿cómo se está controlando el aforo? Sabemos que ahora ya, porque sí lo permite la resolución municipal, pueden entrar familias enteras y sentarse juntas, pero ¿cómo se controla esto? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir para que el restaurante evite ser sancionado? Sí, efectivamente, eso es uno de los avances que se dio en esta resolución 060, ya que veíamos que en la realidad era un poco difícil justamente no poder sentarte al lado de tu hijo, de tu padre, de tu madre. Entonces tienes tu círculo de confianza, que se lo denomina en otros países, que nosotros hemos adaptado para que la gente no tenga que estar, o sobre todo los dueños de los locales no tengan que estar escondiendo a las personas o incumpliendo. Entonces es un tema de un protocolo que salió desde la 060, en donde hay un anexo, y en ese anexo las personas van y descargan la responsabilidad del dueño del local al decir, bueno, yo vengo con tales personas, firmo ese anexo, entrego al local y cuando nosotros llegamos tenemos que ver que estén las personas que se dice, es decir, si son 7 en la mesa 5, nosotros vemos que son 7 personas en la mesa 5 y eso ya exime de responsabilidad de los 2 metros al dueño del restaurante. Pero hay que tomar en cuenta que existen protocolos que fueron establecidos por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, donde justamente te dice que tienes que tener señalización en los restaurantes, que tienes que tomar la temperatura, que tienes que tener entre mesa y mesa 2 metros. Entonces siguen habiendo todavía los protocolos que tienen que ser utilizados por los restaurantes. Sin embargo, esta pequeña salvedad que nos da ahora la resolución 060 es bastante buena para que la gente pueda ir a estos locales y sin embargo deben tomar en cuenta que cada uno es responsable ya de su vida y responsable de su salud. Perfecto. En otro tema, Estefanía, a pesar de los esfuerzos que se están realizando por parte de la Agencia Metropolitana de Control, podemos ver que en distintos sectores de la ciudad hay aglomeraciones. ¿Cómo se está controlando? Porque este es el caso de las ventas informales, de los vendedores ambulantes que se están aglomerando, que no se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que no hay distanciamiento y realmente parece que esto ya se ha salido de las manos en cuanto al control. Sé que es complicado, es difícil, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, nosotros efectivamente este es un problema social, como lo sabemos, no viene desde la pandemia, más bien se ha incrementado en este tiempo, estamos con un 23% de desempleo en general de todos los quiteños, entonces es un tema bastante que hay que tener bastante tino, ya que las personas quieren salir, vender algo, sin embargo también se llama la otra parte, ¿no? Porque si no hay oferta, no hay demanda, entonces es necesario que las personas no compren en las calles, que no se acerquen a los vendedores ambulantes y nosotros lo que estamos haciendo, se nos ha solicitado de parte del municipio, o sea, del señor alcalde, una reactivación y un plan económico en el que incluya hasta las personas que son de comercio informal, ¿no? Que son comerciantes autónomos no regularizados. Entonces, nosotros estamos viendo una salida macro, ya que no es posible solamente retirarlos de la calle, porque como ustedes han visto y están presentes, las personas vuelven por esta necesidad de vender, vuelven por esta también personas que compran en las calles. Hay que tomar en cuenta que ahora la insalubridad es mucho más grande.
porque nosotros vemos que en la calle las personas a veces sin lavarse las manos meten dentro de las fundas las manzanas, a la cual nosotros compramos en un bajo costo comparado en irnos a un mercado, donde ahí sí hay normas de seguridad que las personas tienen que cumplir. Van a un supermercado que también hay las normas de bioseguridad que hay que cumplir. Entonces, sí tenemos esta parte también del comercio informal, que es bastante fuerte, creo que en toda Latinoamérica como tal, pero sin embargo sí estamos trabajando en un plan en conjunto, tanto Secretaría de Productividad, la Agencia Distrital de Comercio, con Quito, etcétera, que nos pueden dar una solución para que el control no sea simplemente un control demasiado fuerte hacia las personas, ya que estamos viviendo una crisis sanitaria bastante fuerte. En cuanto es decir, también que se están viendo lugares en los que autorizados, en los que puedan estar los vendedores informales y cumplir con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento, por supuesto. Tenemos, la reubicación es bastante importante, también se les, a principio de la administración se les hizo un censo también para reubicar en los mercados que están vacíos. Lastimosamente nos ha tocado vivir dos situaciones bastante fuertes dentro de la administración. En octubre tuvimos un paro, ahora tenemos la pandemia, vamos 6 meses justamente en este tema, entonces sí como que se ha complicado un poco, sin embargo seguimos trabajando para la reubicación, para otorgar permisos en donde sí se puede vender, ya que en las calles principales no se ve bien, no es en el ornato de la ciudad, no debe ser los vendedores ambulantes, sino debe ser obviamente todo este urbanismo táctico que ahora estamos nosotros implementando, como se implementó en Cumbayá, como se quiere implementar en algunas calles de aquí también del norte y en el sur obviamente. Entonces sí estamos trabajando para que las personas sean como seres humanos que son los vendedores ambulantes, sean ubicados en los respectivos lugares y acepten también, porque eso también depende de ellos. Muy bien, sí, sobre todo ahora por la pandemia es urgente y necesario que se tomen estas medidas justamente para evitar que sean un foco de contagio. Existe un poco de confusión por parte de la ciudadanía que no sabe finalmente cuáles son las actividades deportivas que se pueden practicar y cuáles no. ¿Nos podría aclarar esto, por favor, Estefanía? Bueno, sí, en cuanto a las actividades deportivas, nosotros tenemos cualquier actividad que no, que mantenga la distancia de 2 metros. Y sobre todo, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Cuando uno hace una actividad, sea, por ejemplo, correr en un parque y no estás al lado de otra persona, ya no es necesario utilizar la mascarilla. Por ejemplo, si tenemos en las bicicletas que podemos tener nuestros 2 metros de distancia, no es necesario utilizar la mascarilla. Sin embargo, científicamente se ha visto que es bueno, que es una manera de no contagiarse. Entonces, si las personas ya estamos acostumbradas, y yo he visto en los parques que se siguen poniendo mientras trotan, pues está bien. Sin embargo, no es obligatorio. Los que no se pueden hacer, por ejemplo, las ligas barriales están también suspendidas, no se pueden hacer deportes de ahí, no se puede fútbol, no se puede vóley, no se pueden todos estos deportes en los que en general puede haber el acercamiento de las personas. Entonces, eso nosotros vamos a seguir controlando. Las actividades que promuevan la aglomeración como tal de personas, como por ejemplo, vuelvo y repito, el vóley y el fútbol, y en su mayoría estos se desarrollan en ligas barriales, que luego terminan quizás en aglomeraciones, y eso es lo que nosotros no queremos provocar. Sin embargo, el deporte es bastante importante, es necesario que no se cierren los parques, que la gente siga saliendo a poder tener su espacio con su familia y también oxigenarnos un poco, que es muy importante. Yo creo que algo que sería importante también señalar es el tema de los libadores, ¿no? Porque eso tenemos bastantes problemas y es todo lo contrario a lo que se hace el deporte como tal. Perfecto, Estefanía. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una evaluación general de cómo ha sido el comportamiento ciudadano en estos 4 días que ha terminado el estado de excepción en general aquí en la capital? Bueno, en realidad yo creo que nos falta un poco comunicarnos, comunicar cuáles son las reglas. Están, como digo, la resolución 060 del 2020, la ordenanza 010-2020, y cada uno de los gremios ha presentado sus protocolos para poder abrir los locales.
En general, creo que es importante que leamos un poco la norma para poder cumplir con las especificaciones de la normativa que nos dice. Igual estos espacios son bastante importantes para poder señalar cuáles son la normativa en general que tenemos que cumplir. Hasta el momento, las personas siguen con las mascarillas, siguen con los 2 metros de distancia. Hay lugares que ya tenemos identificados y por eso hemos cambiado a estas 7 nuevas parroquias en donde hemos visto que hay mayor aglomeración y donde vamos a actuar también en conjunto con las instituciones del gobierno municipal, así como el gobierno nacional. Pero lo que se nos viene es el fin de semana y eso yo llamo a todas las personas a que todavía los bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares no están prohibidos, no se puede realizar la actividad económica, están suspendidas las licencias únicas de actividad económica y nosotros vamos a ir a revisar eso y pedimos a la ciudadanía que colabore, que presente sus protocolos para abrir estos establecimientos de ser necesario a la Secretaría de Salud para que de acuerdo a esos protocolos se puedan abrir estas actividades porque sabemos que todas las personas quieren trabajar, pero al momento y este fin de semana no están permitidas estas actividades económicas. Tal es el caso de los gimnasios, en donde ya se pueden presentar protocolos a través de esta plataforma electrónica, como se lo anunció recientemente. Así es, nosotros trabajamos desde la anterior semana con el gremio de los gimnasios, ellos nos presentaron unos protocolos, la resolución 010 dice justamente cómo se tiene que llevar este proceso tiene que ser un protocolo en el cual presentan a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud nos reparte a las diferentes entidades, revisamos cuáles son las normas de bioseguridad que ellos van a tomar, cómo van a funcionar como tal, cómo van a resguardar la vida de las personas y las vidas de los que trabajan ahí mismo, y de acuerdo a eso se va paulatinamente abriendo, como pasó en el sector de la construcción, como pasó en el sector textil, etcétera, automotriz, y se fueron abriendo poco a poco estos lugares, teniendo en cuenta cuáles son la normativa y las reglas claras que tienen que seguir para el no contagio de los que acuden a estos lugares. Entonces, sí se puede presentar estos protocolos y nosotros revisamos enseguida. Perfecto, Estefanía, muchas gracias. Sí, lo que se tiene que hacer es trabajar en una campaña fuerte de socialización con la ciudadanía para que sepa cuáles son las medidas que todavía debe seguir y que no se ha terminado la pandemia. Sí ha culminado el estado de excepción, pero la pandemia no. Así que trabajar en esas campañas fuertes de socialización. Le agradezco mucho por esta entrevista, Estefanía, que tenga un excelente día. Igual a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial, amigos televidentes, y retornamos con mucha más información aquí en El Comercio TV.